Bendiciones, mis queridos hermanos y amigos. El amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Comenzamos un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. Al título de hoy, le hemos puesto por título a este estudio que vamos a dar: la fe, la oración, Cristo, la ley y otros asuntos sobre nuestra vida cristiana. Gloria a Dios por un día más de vida. Gloria a Dios por estos días que nos han tocado vivir. En el África del Sur estaba viendo un video de un líder cristiano. Él llevó a su congregación de paseo al zoológico. Es un pastor que tiene una congregación allá en el África. Y él, para demostrar a su congregación de que él era un hombre de fe, estando en el zoológico, se metió en el área donde estaban los leones, porque quería demostrarle a sus hermanos cristianos de que su fe era grande. Esto se llama estupidez. Yo, Calixto Villa, nunca confiaría en ningún hombre que cometa estos tipos de estupideces. Al final, los leones ni le hicieron caso, porque hacía solo unos minutos que habían comido. Salió arrestado y enviado a un hospital psiquiátrico para evaluarlo. Y esta acción trajo mucha deshonra al cristianismo en esa región del sur del África, por la estupidez de un querido hermano que lo enseñaron mal y quiso demostrar su fe de una manera equivocada. Y así hay mucha gente hoy en el pueblo de Dios, que para demostrar su fe hacen actos que muchos quedan en ridículo. Más bien, en vez de traer gloria y honra a Dios, traen deshonra, descrédito y burla al Evangelio de Cristo. La fe del cristiano no es loca. La fe del cristiano, por supuesto que es osada, confía, perdona, obra, ama, tiene conocimiento, no se deja vencer por las dificultades y vence al mundo, la carne y al diablo. Pero no es una fe loca. Actuamos con conocimiento, con sabiduría, con confianza en Dios, con sensatez. En otras palabras, una fe genuina no se deja controlar por el mundo, la carne y el diablo. La fe genuina, la fe que salva, la fe genuina de un creyente se somete a Dios a través de Cristo. Hay mucha gente inmadura entre los cristianos.
Hay muchos que se creen dioses y se la pasan declarando y profetizando cosas que nunca suceden. Esto trae descrédito al Evangelio de Cristo. Esto hace que la gente se burle y no quieran conocer a Cristo, no se interesen por el Evangelio. Este cristiano creyente de Jesucristo quiso hacer lo mismo que el profeta Daniel. Pero resulta ser que no fue Daniel quien tapó la boca de los leones. Resulta ser que Daniel voluntariamente y resulta ser que Daniel voluntariamente no se metió en el foso de los leones. Y Daniel voluntariamente ni por su poder tapó la boca de los leones, sino Dios. Y Dios lo hizo porque ese fue el deseo de Dios para proteger a su profeta. Cuando el rey vino y lo vio y habló, dijo: no te preocupes, rey. Mi Dios tapó la boca de los leones. Envió a su ángel que le tapara la boca a los leones. Gloria sea su nombre. Yo tengo mucho cuidado con esta gente, porque son los que se levantan un día y destruyen a toda una congregación. Son los que dividen, los que mutilan, los que con sus acciones desacreditan al cristianismo. ¿Saben lo que es fe? Yo les voy a enseñar lo que es fe. La vida de los apóstoles, usted lo puede leer ahí en los evangelios y en todas las escrituras. Especialmente la vida del apóstol Pablo. Por su fe resistió 1000 situaciones en su vida. Mil persecuciones, 1000 tragedias, 1000 momentos difíciles por su fe en Jesucristo. Y no se retiró, no renunció, no dijo: estoy cansado del ministerio. No, siguió predicando, enseñando y ganando al mundo para Cristo. Eso es fe. Eso es mover montañas y dificultades. Por fe, Pablo se crucificó a Cristo, vivió para Cristo y se ofreció para Dios como un sacrificio vivo y obraba cumpliendo su llamado en el ministerio. Eso es fe. Así que no me venga con el cuento de que por fe usted se compró un Porsche o un iPhone porque usted tiene una fe grande. Basta ya de tantas estupideces y niñerías en los caminos cristianos. Hoy yo estoy aquí para enseñarles a que sean maduros, inteligentes, sabios, para que traigamos honra, crédito, gloria al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es lo más grande que existe en el universo. Planificado desde antes de la fundación del mundo. Esto es maravilloso. Yo tengo un amigo pastor que un día se compró un templo y le decía a la congregación: miren,
Ustedes tienen un pastor de fe. Mi fe es grande. Mi fe logró todo esto. ¿Saben lo que es fe? Aquel que se daba golpes en el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí que soy pecador. ¿Saben lo que es fe? Decir lo que Dios dice, eso es fe en su palabra. ¿Saben lo que es fe? Lo que hizo Abraham, salió sin saber a dónde iba, obedeciendo a Dios. Eso es fe. No obedeciendo sus instintos, caprichos y deseos, sino el deseo de Dios. Dios le dijo: sal, y él salió. Eso es fe. Ejemplos. Dios dice que la fe que vence al mundo es la que cree en su Hijo Jesucristo. Eso es lo que yo voy a confesar. Y voy a decir y voy a hablar: mi fe en ti, Jesucristo, vence al mundo. Un día llegué del trabajo y le dije a mi esposa: llegó tu marido, quien está sentado en los lugares celestiales. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo. Y entonces mi esposa me dijo: no digas eso, es pecado. Ella pensó que me estaba vanagloriando y haciéndome como Jesucristo. No digas eso, es pecado. Y yo le respondí: ¿no dice la Biblia en Efesios capítulo 6 que y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús? ¿No dice eso la Biblia? Y entonces ella se quedó callada, no sabía qué decir. Yo voy a creerlo por fe porque así lo dice la Biblia. Eso es fe. En la mente de Dios estamos en Cristo, juntamente con Jesucristo en los lugares celestiales. Miren, en una ocasión le dijeron a Jesús en Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Maestro, dános una señal. Maestro, haznos algún milagrito. Los escribas y los fariseos de esos entonces compartían las mismas doctrinas. Ellos acababan de ver a un ciego, mudo y endemoniado, instantáneamente liberado y sanado. Jesús dio muchas señales milagrosas delante de ellos, pero aún así no lo aceptaban. Lo que en realidad ellos querían era la liberación de Roma. Si verdaderamente eres el Mesías, decían, libéranos de Roma. Si verdaderamente tú dices quién tú eres, libéranos. Y Pablo dijo en 1 Corintios 1:22, los judíos demandan señales. Era característico, era la costumbre de los judíos pedir señales de los que pretendían ser mensajeros de Dios. Era como diciendo: presenta tus credenciales haciendo algún milagro. Y hoy día, hermanos, no hay ninguna diferencia. Muchos dicen:
Si Dios se me presenta y me habla, yo le serviré para siempre. Queridos hermanos, Dios se presenta todos los días. Cuando sale el sol, veo la creación de Dios. Cuando pasa el día, cuando veo las obras de sus manos, la luna, las estrellas, los árboles, los animales, el viento, el ser humano, entiendo y veo el poder y la sabiduría de Dios. Dios está más cerca de lo que ustedes se imaginan. Dios está aquí en mi propio aliento. Miren, cuando yo veo los programas de un programa en televisión que es de la naturaleza y de los animales, o cuando veo los programas del espacio, mi respuesta a todo eso, es: qué grande es Dios, qué poderoso tú eres, qué inteligente, qué sabio. Cuando yo veo eso, mi fe se incrementa, mi fe se fortalece. Gloria sea su nombre. En Romanos 1:20, vamos a la Biblia. Miren qué poderoso. La Biblia nos enseña todo lo que nosotros necesitamos saber sobre Dios y sobre la vida. Se encuentra en la palabra de Dios. Solamente hay que leerla. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusa, no tenemos defensa en contra de todas las cosas que vemos hechas, porque ellas nos hablan de un creador, de un diseñador, de una inteligencia, de una sabiduría, de un creador personal. Alabado sea su nombre. Ningún ser humano puede alegar ignorancia de la existencia de Dios. Nadie puede decir: no, yo no creo en Dios, no hay pruebas. Las pruebas están delante de nuestros ojos. Las señales están delante de nuestros ojos. Usted puede ver a Dios por medio de su creación. Usted puede ver el diseño, la sabiduría, el poder de Dios para hacer todas las cosas. Se puede conocer bastante a una persona por lo que ha hecho, e igualmente a Dios por su creación. Si leemos el libro de Job del capítulo 38 al 41, ahí vemos cuando Dios le explica a Job que Él es el que sustenta, que Él es el que creó y Él es el que alimenta toda la creación. Ahí vemos a Dios presentándose como el gobernador y hacedor de toda la creación. Y Pablo, cuando habló de Dios a los paganos allá en Listra, empieza por la obra en la creación. Pablo era un hombre inteligente para predicar. Vamos a Hechos 14:17 y vamos a ver cómo él empezó predicando. Y bien, Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría
nuestros corazones. Alabado sea su nombre. Esto está poderoso. Dios mismo se da testimonio de su bondad, de su amor, de lo que nos da diariamente. Miren, yo veo mucha gente que cuando llueve se quejan, cuando hace sol se quejan, cuando hace frío se quejan. Yo le doy gracias a Dios. Cuando hay lluvia, gracias Dios mío. Cuando hay sol, gracias Dios mío. Porque eso es un testimonio de Dios hacia nosotros, de su buena voluntad. La naturaleza, hermano, es el maestro y el alma, el discípulo. ¿Cómo podemos explicar la belleza de un pavo real sin un diseñador? O los cielos azules, o el nacimiento. ¿Cómo usted lo puede explicar sin un diseñador y un creador? Así que en la creación podemos conocer al Creador. Si observamos el mundo, podemos ver que el sufrimiento sigue al pecado. Si quebranta las leyes de la agricultura, no habrá una buena cosecha. Si las de la arquitectura, el edificio se derrumba. Si las de la salud, se presenta la enfermedad. Observa al mundo y verás cómo está construido. Todo está matemáticamente hecho con sabiduría e inteligencia. Así que fijémonos cómo es el mundo. Podemos aprender mucho de cómo es Dios. Por eso es que el pecador no tiene excusa de no creer ni de servir a Dios, porque Dios ha dado bastante testimonio. Constantemente, todos los días, a toda hora, a cada segundo. Alabado sea su nombre. Gloria sea Jesús. Qué bien me siento, qué contento estoy. Alabado sea Jesús. Entonces, estos escribas y fariseos, le pidieron a Jesús, muéstranos una señal y vamos a creer en ti. Pero Jesucristo, que era perfecto, sabía lo que iba a hablar, tenía pleno conocimiento de todas las cosas, les respondió en Mateo 12:39 y dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Esto está poderoso. Jesús les dijo que eran una generación malvada y adúltera. La palabra adúltera quiere decir apóstata. Cuando Israel era infiel a Dios, adorando a otros dioses, se le consideraba como una nación que había cometido adulterio, prostituyéndose con otros dioses. Y la gente mala e infiel son los que siempre están demandando señales, milagros, poderes, súpleme la renta en este mes.
súpleme el dinero que yo necesito, te voy a dar 100, dame 1000, te voy a dar 1000, dame 100,000. La generación mala y adúltera siempre demanda señal para creer. Voy a creer en ti si me haces esto o me haces esto otro. Y Dios, que es bueno y misericordioso, muchas veces se los concede y aún así no creen. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Qué poderoso es Cristo. Me mandan señales, poderes para poder creer en Jesucristo. Sana ese ciego y si lo sanas yo voy a creer en Jesucristo. El ciego se sana y camina y siguen sus vidas, sus propias vidas, si no vienen a Jesucristo. Pero Jesús les dijo algo poderoso, no solo para ellos, sino también para nosotros. Vamos a Mateo, capítulo 12, para que vean esta poderosa palabra, del 39 al 40. Mateo 12. Dice así: pero él respondió y les dijo: la generación perversa y adúltera demanda señal, mas señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. En el Antiguo Testamento habla de un gran pez. Aquí Jesucristo nos revela que es una ballena. Esto está poderoso. El expositor sobre estos versículos dice que Jesús aquí estaba hablando de su muerte y su resurrección. Cristo estaría muerto 3 días y 3 noches. Durante este tiempo, Él estaría en el paraíso y predicaría a los espíritus que estaban en prisión. Esto lo enseña la Escritura, esto es un tema para otra ocasión, pero aquí quiero hablar varias cosas, quiero enseñar varias cosas y quiero explicar varias cosas y varias faltas y errores que se están predicando en la iglesia del Señor. Pero vamos a hablar aquí sobre esta señal. Jesús dice que la única señal que se le dará a la nación de Israel es la del profeta Jonás. Y en Lucas 11:30 dice: porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Para que podamos entender con más claridad lo que Jesús quiso decir en estos pasajes. Jonás fue la señal de Dios y sus palabras fueron el mensaje de Dios para los ninivitas. De la misma manera, Jesús es la señal de Dios. Los ninivitas reconocieron a Jonás, pero ustedes no han reconocido que yo soy el Mesías, dijo Jesucristo.
Y Jesús siguió diciendo en el 41 al 42, dijo: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí uno mayor que Jonás en este lugar. 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí uno mayor que Salomón en este lugar, el Señor Jesucristo. Hermanos, los ninivitas reconocieron en Jonás la advertencia de Dios. La reina de Sabá reconoció la sabiduría de Salomón. Pero en Jesucristo está la sabiduría que es más que la de Salomón y un mensaje mayor que el de Jonás. Pero ustedes están tan ciegos que no pueden ver la verdad y tan sordos que no pueden oír la advertencia. Esto es lo que Jesús le estaba diciendo a esta gente. Hermanos y amigos, la señal, Jesús es la señal de Dios para toda la humanidad. Jesús es la señal de Dios para toda la humanidad. El sacrificio del Hijo de Dios es la señal de Dios para toda la humanidad. ¿Qué hacemos entonces con Jesucristo? ¿Qué hacemos entonces con el mensaje del Evangelio? Si Jesucristo es la señal de Dios para toda la humanidad, ¿lo aceptamos o lo rechazamos? El sacrificio de Jesús es la señal de Dios para el mundo. Jesús es el único medio de Dios para el pecador, para el mundo pecador. No hay otro medio. No es por religiones, leyes o ritos. Es por medio de Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. En Jesucristo se partió el mundo. En Jesucristo, en su sacrificio, está la línea que divide la salvación de la condenación. Esa es la señal. Cristo les dejó saber a los judíos que Él es mayor que el templo, que Jonás, que Salomón, que la reina de Saba. Y en una ocasión dijo algo poderoso: antes que Abraham fuese, yo soy. Y en otra dijo: yo soy el Señor del rey David. Alabado sea su nombre. ¡Qué pruebas! ¿Qué pruebas más queremos nosotros del Señor Jesucristo? ¿Qué señal más grande sino de su sacrificio voluntariamente en la cruz? Y hay algo poderoso de toda esta historia que a mí me enseña y me motiva. Que Cristo aprobó la historia de Jonás y el gran pez como una historia verídica. Porque hay gente que tiene la mente tan natural que leen todas estas historias y no creen. Dicen que eso es un cuento, que es un simbolismo, que en realidad no sucedió, que es imposible que suceda. Y Dios, que nunca nos deja sin señales, nunca nos deja sin señales, en la historia moderna del hombre
ha confirmado todas estas cosas. Y yo les voy a dar información a ustedes para que vean cómo Dios nos confirma que todas estas cosas son reales y son genuinas. Pero primero que nada quiero explicar algo importante que quiero que no se me pase. Jonás, algo importante de esta historia, porque de lo contrario no vamos a entender muchas otras partes de la Biblia. Jonás estuvo muerto por 3 días y fue sepultado y resucitado como un verdadero tipo de Cristo. Si este no fuera el caso, si realmente Jonás no murió, entonces Jonás no podría ser un verdadero tipo de la muerte y resurrección de Cristo. Porque de lo contrario, entonces Cristo estuviera mintiendo. Nada se dice de que Jonás fuera preservado vivo en el interior de la ballena. No se dice nada de eso, salvo de que estando allí oró. Algunas personas argumentan de que Jonás oró y que eso indica de que estaba vivo. Pero si usted se lee bien el texto de Jonás capítulo 2, dice que él oró cuando se encontró a sí mismo en el cuerpo del pez y su alma en el Seol. ¿Lo dice? Jonás oró de ambos lugares, desde el vientre del pez y del Seol, porque estuvo en ambos lugares. Su alma estuvo en el Seol entre el tiempo de su muerte y de su resurrección. Si usted va ahí a Jonás capítulo 2, versículo 2, dice: y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Vaya, estudie esta historia. Esto es lo mejor que se puede, la mejor enseñanza que se puede ajustar a los textos bíblicos. Si va al diccionario y busca lo que significa Seol, significa el mundo invisible, el lugar de las almas que partieron, no la tumba a donde va el cuerpo en la muerte, sino el lugar donde van las almas que han muerto, el lugar invisible. Por supuesto que hay otra línea de pensamiento en este asunto. Algunos cristianos o maestros creen que Jonás no murió ni fue al Seol. Ellos dicen que Jonás estaba empleando una metáfora o un simbolismo con respecto a la terrible prueba que tuvo que sufrir. Entonces, pero yo personalmente me adapto o me arrimo a la que dice que sí oró desde el Seol, oró desde el lugar donde van, desde el lugar invisible donde van la gente que muere, no la tumba. Pero en todo esto me gustaría agregar un dato muy interesante. La Biblia dice que Cristo estuvo muerto por 3 días y 3 noches completos. Eso enseña la Biblia. Entonces, según los estudios bíblicos que yo he hecho y lo que enseña la Biblia, Jesucristo fue puesto en el sepulcro el miércoles antes de que se pusiera el sol. Hay días que el sol se pone a las 6, otros a las 7, a las 8 y a 8:30 en nuestros días actuales. Pero a él
lo pusieron en el sepulcro antes que se pusiera el sol. Y fue resucitado el sábado a la puesta del sol. Escuche esto para que entienda todo esto que les voy a explicar ahora, para que entiendan que Jesucristo no lo pusieron en el sepulcro el viernes como se enseña. La gente, es Viernes Santo, porque piensan que ese día Jesucristo fue puesto en el sepulcro. Si lo hubieran puesto en ese día en el sepulcro, entonces no hubiera estado 3 días y 3 noches, sino solamente 1 día y medio. ¿Entienden? Ninguna declaración dice que fue enterrado el viernes a la puesta del sol. Eso lo dejaría en el sepulcro solo 1 día y 1 noche. Y demostraría que sus propias palabras, las palabras de Jesús, demostraría que fueron falsas. Hay que conocer todos estos asuntos para que los inconstantes y la gente que está afuera no nos ridiculicen con estos argumentos. Porque la gente no se pone a pensar, bueno, si lo enterraron el viernes, de viernes a sábado, va 1 día, de sábado a domingo. Si ya en la madrugada va a estar, entonces 1 día y medio. Entonces tenemos que explicarle esto correctamente. Y para explicarlo vamos a ir a Marcos 16. Para que vean qué poderoso está esto, y vamos a leer un poquito sobre esto y después vamos a entrar con la fe y otras cosas importantes de la palabra de Dios. Marcos 16 del 1 al 7 dice: cuando hubo pasado el sábado, María Magdalena y María la madre de Jacob, ¿ve? Pasó el sábado, y María la madre, el sábado se terminaba, el mismo sábado cuando se ponía el sol. Y María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para venir y ungirle, las mujeres. Y muy de mañana, el primer día de la semana, eso es el domingo, muy de mañana, posiblemente a la salida del sol, cuando el sol salió, a veces el sol sale a las 6 de la mañana, a veces a las 7, muy de mañana, vinieron al sepulcro y decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la puerta del sepulcro? Y cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y entrando en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Un ángel. Y él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. He aquí el lugar en donde le pusieron. Pero decía a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Esto está poderoso porque aquí nos enseña el momento exacto o el tiempo exacto cuando Jesucristo, más o menos el tiempo exacto cuando Jesucristo resucitó. Y aquí hay varias cosas. Cuando pasó el día de reposo, lo cual es el sábado, cuando pasó el sábado, ya habían pasado 3 días y 4 noches completos desde la sepultura de Jesús. En el judaísmo los días se contaban de la puesta del sol a la puesta del sol del siguiente día. Hoy los días se miden en 24 horas. Ellos los miden de sale el sol hasta que se pone el sol. Y Levítico
23:32 dice que el día de reposo se guarda de tarde en tarde. Llega la tarde, un ejemplo, llega la tarde, empieza el día y se termina el otro día a la tarde. Así es como se guarda el día de reposo. En algún tiempo, después de la puesta del sol, en el sábado, Cristo se levantó de los muertos. Después que cerró el sábado, Cristo se levantó de los muertos. Recuerden que cuando cierra el sábado empieza un día más. El tiempo fue después de 3 días. Dice que estuvo 3 días y 3 noches, pues Él estuvo 3 días y 3 noches. El primer día de la semana es el domingo. De acuerdo aquí a la Biblia, el primer día de la semana es el domingo. El día se medía desde la puesta del sol del sábado hasta la puesta del sol del domingo. Entonces fue en ese transcurso de tiempo que Jesucristo resucitó. Y unas mujeres vinieron a Él temprano el domingo en la mañana y encontraron que Cristo ya había resucitado y no estaba allí. Cuando ellas llegaron, que estaba en el ángel. Esto demuestra que Él ya había sido resucitado algún tiempo durante la noche o al final de los 3 días y 3 noches en el que estuvo en las partes más bajas de la tierra. Esto está maravilloso. Por eso cuando alguien me pregunta, ¿cuándo fue resucitado? El miércoles. ¿Cuándo resucitó? Entre el sábado por la noche y el domingo en la mañana. Ahí fue donde Él resucitó. Miremos esto de una manera moderna. Desde el miércoles, cuando se pone el sol, hasta el jueves, cuando se pone el sol, es un día. Es como si yo dijera, de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del día siguiente pasa un día. De miércoles a jueves, un día. De jueves a viernes, 2 días. De viernes a sábado, 3 días. Después del tercer día, resucitó Jesucristo. Entre las 6 de la tarde, el sábado, y el amanecer del domingo, resucitó Jesucristo. Y suponiendo que el sol se ponía a las 6 de la tarde, suponiendo eso, que el sol se pone a las 6 de la tarde, hoy día los judíos guardan el sábado después de las 6 de la tarde, el viernes hasta el día siguiente a las 6 de la tarde. Yo mismo, antes cuando abríamos en mi trabajo los sábados, yo no podía llamar a los judíos ortodoxos porque no contestan el teléfono. Y ellos me decían, trata de terminarme mi auto el viernes antes de las 5 de la tarde porque el sábado ya entro en reposo hasta el otro día, hasta las 6 de la tarde. Están entendiendo toda esta maravillosa instrucción que yo les estoy dando en este día. Aprendiendo Biblia, alabado sea su nombre. Y entonces, referente a la ballena, yo tengo otros datos muy interesantes que usted vaya al internet y lo puede leer, son públicos. Miren, algunas ballenas son de 100 pies de largo, 40 pies de ancho y pesan alrededor de 300,000 libras. Hace un tiempo atrás, un pez que capturaron en el Mediterráneo fue exhibido en Beirut y tenía una cabeza que pesaba, solo la cabeza pesaba 6 toneladas. Eso equivale a 13,000 y pico de libras. Solo la cabeza.
Imagínense. Porque hay gente que dice, no, no es posible que un pez se tragara a un hombre. No es posible, no es posible. Miren lo grande que son las ballenas. Un hombre de pie en la mandíbula inferior, que ahí están las fotos en el internet, no podía alcanzar el paladar superior porque la apertura era de 8 pies de un lado a otro. Y en la revista, hay una revista ahí que usted va y puede ver las imágenes también de ese artículo. En la revista Digest del 4 de marzo de 1896 dio una historia de una ballena mediterránea que destruyó a un barco de arpón. Estos barcos que se dedicaban a cazar ballenas. Y 2 hombres se perdieron. Uno murió, el otro no apareció nunca, pero uno fue encontrado vivo en el vientre de la ballena 1 día y medio después que la mataron. Este hombre se llamaba James Bradley. Él vivió sin efectos secundarios, con la excepción de que su piel se quemó por los jugos gástricos de la ballena. Pero lo encontraron vivo. ¡Qué poderoso! Un pez que pesó 30,000 libras fue pescado aquí en las costas de la Florida. Medía 45 pies de largo y 8 pies de grueso. Tenía 15,000 libras de peces en el estómago, además de un gran pulpo. Un hombre podía ponerse de pie en su estómago, podía haber tragado a 10 hombres como Jonás. O sea que esta historia es posible. Y vaya a saber a cuántos hombres se han tragado las ballenas que uno ni se ha enterado. Hay gente que dice que la historia de Jonás es una parábola, que no fue cierto. Si eso fuera así, mis queridos hermanos, entonces también podemos decir, porque está en el mismo contexto, que la historia de la reina de Saba y la de la Salomón también podríamos decir que son parábolas. Pero no, fueron historias reales y Jesucristo las confirmó citándolas y predicando y enseñando sobre ellas. Por lo tanto, la señal más poderosa de la historia de la raza humana es la cruz de Cristo. De hecho, la historia de la Biblia es la historia del sacrificio de Cristo. Hay gente que dice, la historia de la Biblia, la historia de los hombres. No, qué hombre ni qué hombre. La historia de la Biblia es la historia del sacrificio del Hijo de Dios. Porque desde punta a cabo habla sobre el sacrificio de Cristo. De punta a cabo nos habla del pacto eterno que Él iba a hacer en su Hijo Jesucristo. Alabado sea su nombre, Jesús. Y de los pactos les estaré trayendo un estudio más adelante. Esos estudios están poderosos. Para que ustedes puedan ver que desde el principio al fin, desde antes de Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había planificado todo lo que iba a hacer en el pacto eterno con su Hijo Jesucristo. Todo, hermano, es gracia. Incluso la fe que salva es don de Dios. Porque hay fe salvadora y fe que no salva. Hay fe de Dios y hay fe de los demonios, y hay fe humana y hay fe religiosa y hay fe en el mundo.
¿Alguien diría que la fe salvadora es del hombre? Claro que no. La fe que salva es solo de Dios. Decir que la fe es nuestra destruiría todo el argumento del libro de Efesios, especialmente Efesios capítulo 2. La fe es de Dios. Creemos porque así quiere Dios que creamos. Dios nos toca el corazón. Dios nos mueve. Y por eso creemos. Si lo rechaza, entonces usted se pierde. Todo es de Dios, hermanos. Fue Dios quien lo hizo todo. Él es el operador, así como la fuente de las operaciones. Es una creación tanto de fe como de obras. Dios lo hizo todo por nosotros y nosotros por nosotros. Y no nosotros por nosotros mismos, ya que nosotros estábamos muertos y los muertos no pueden resucitar por sí mismos. Tuvo que hacerlo Dios. Qué poderoso es el Señor. Qué poderoso es Dios. Tengo tanto de qué enseñarles sobre la fe. Tengo tanto de qué explicar. Escuchen con atención. Dios toma a un pecador en quien no hay ningún movimiento de vida hacia sí mismo. Porque la Escritura dice que no hay quien busque a Dios. Como no hay quien busque a Dios, entonces Dios tiene que atraerlo a sí mismo. Y lo convierte en una nueva creación. Nunca se me olvida el día que acepté a Jesucristo. Nunca se me olvida porque recuerdo que realmente nací de nuevo en ese momento. Gracias, Padre, por haberme salvado, por haberme liberado de la muerte, de la destrucción, de una vida sin propósito. Gracias. Y entonces Dios nos hace una nueva creación. Como dice 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y en la energía de esa nueva creación, la nueva criatura camina en buenas obras preparadas por Dios para que camine en ella. Esto está poderoso. El hombre no tiene que hacer el camino, ha sido hecho para él y hecho como solo Dios puede hacerlo, y solo tiene que caminar sobre él. Aún las obras preparadas de antemano para que caminemos en ellas. Uno de los capítulos más mal interpretados por los modernos motivadores de la fe y de la prosperidad es Hebreos capítulo 11. Los modernos pentecostales de la prosperidad han distorsionado la fe salvadora, convirtiéndola en fe de demonios. Esto es serio. Esto que acabo de decir es serio, pero tengo que hablarlo así. Al pan, pan y al vino, vino. Fíjense si lo que les digo es una realidad. Que ellos dicen que la bendición de Abraham para ellos
es la prosperidad material? No, hermanos, no y no. No. ¿Cuál es la bendición de Abraham? ¿Cuál es la bendición más grande que le puede suceder al hombre? Respóndase usted ahí. ¿Qué es la bendición más grande que le puede suceder a usted y a mí? ¿Cuál es? ¿Tener riquezas, salud y bienestar? No. Eso lo tienen más impíos que justos. Hay impíos que viven más que los robles. Que usted ve que pasan los 100 años y han sido malos. Y uno se pregunta, ¿acaso Dios no ve a este hijo del diablo lo malo que es? La bendición más grande para todo ser humano es la bendición de Abraham. ¿Qué es la bendición de Abraham? La justificación por fe. La justificación por fe. La justificación por fe. Y esa es la bendición más grande que hemos recibido nosotros los creyentes. La justificación por fe. Sin hacer nada. ¿Usted quiere ser un hijo de Abraham? ¿Usted quiere ser un hijo de Dios? Escuche o lea lo que Pablo escribió en Gálatas sobre Abraham y en Romanos sobre, creo que es el capítulo 5, el 4, sobre Abraham. Estudie. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 3. Deja ver qué tiempo llevo predicando. Wow, 1 hora ya. Miren, vamos a dejar esto sobre Abraham para otro estudio, porque aquí nos vamos a tomar mucho tiempo explicando sobre la justificación por fe. Yo lo dejo con este estudio. No quiero que usted se canse oyendo todo el mensaje y que ya lleve 1 hora y media escuchando el mensaje y yo esté apurado queriendo terminar y no cubra y no señale y no explique y no muestre y no revele todas las cosas que tengo en mi mente y en mi corazón. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.